Muy buenos días, damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo, para sus canales en todo el territorio de la República. Y esperemos que realmente, por lo que hemos rezado ahora de rodillas frente a la Divina Misericordia el domingo pasado, que el diácono Ignacio Medina se recupere y pueda estar con nosotros en el próximo programa, ¿verdad? Así es que le enviamos un saludo al diácono Ignacio Medina, a su esposa Andresa, con el deseo de que muy pronto nos acompañe aquí en el programa. Ojalá sea en el próximo programa. Hoy hemos tomado como pretexto el Día de las Américas, 14 de abril, ¿verdad?, para hablar de Laudate Deum. Es un documento de la Iglesia que es muy poco conocido y que el Papa sacó como una urgencia, diciendo: hemos perdido 8 años. Hace que Laudato Si les presenté y no se actuó casi en consecuencia. Y en este momento estamos en un punto casi de quiebre en la Tierra, en el planeta, y hay cuestiones ya irreversibles. Y entonces todavía estamos a tiempo. ¿Para qué? Para que no se profundice la catástrofe climática, y habla de cambio climático. Por eso hemos invitado esta mañana a Maximiliano Manzoni. Él es periodista especializado en este tema del cambio climático y que ya colaboró con la Pastoral Social en la Semana Social del año pasado, y ahora de nuevo su disponibilidad. Gracias, Maximiliano, buenos días, gracias por estar en el programa. No, muy buenos días a usted, a toda la audiencia, y muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer compartir con ustedes. Bueno, Maximiliano es probablemente una de las pocas personas que leyó Laudate Deum. Les puedo asegurar a ustedes que están viendo el programa. ¿Ustedes ya leyeron Laudate Deum? Significa, a ver, quiere decir qué significa: alaben al Señor, porque Laudate Si es alabado seas Señor. Entonces, alaben al Señor significa Laudate Deum, alaben a Dios. Y es una exhortación apostólica, un documento cortito del Papa Francisco que sacó con motivo de los 8 años de Laudato Si. Y que habla directamente del cambio climático y que estamos en un punto de quiebre. Y eso nos remite también a Laudato Si del 2015, porque en Laudato Si el Papa hacía un análisis profundo de la situación del mundo, de los recursos, de los acuerdos internacionales, de los diversos acuerdos internacionales, cumbres sobre el clima, y parece que no pasa nada. Una persona que ha estado en varias cumbres y que estuvo en la última de Dubái, creo que se realizó, es Maximiliano. Así que, Maximiliano, una reflexión inicial sobre la inquietud del Papa y el tema donde vos estás también como periodista. Sí, claro, por supuesto. Y como bien señalabas, Roque, hay que entender que el Laudate Deum es una exhortación apostólica, ¿no? Es una exhortación que se da años después del Laudato Si, que es un documento mucho más teológico, mucho más para la posteridad. Laudate Deum es lo que el Papa Francisco quería decirle a los líderes mundiales en su participación lastimosamente trunca en la cumbre del clima que sucedió en Dubái en diciembre de 2023, en la cual estuve como periodista cubriendo las negociaciones, ¿no? Hay que entender que estas negociaciones son negociaciones que se dan de manera anual, donde todos los países, todas las partes, van y negocian sobre lo que tiene que ver con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es básicamente el marco jurídico internacional que tenemos todos los países, que se ha aprobado por consenso en todos los países, en el cual decimos que el cambio climático es real, el cambio climático es hecho por el hombre y hay que asumir responsabilidades comunes pero diferenciadas. Comunes porque toda la humanidad tiene una responsabilidad para con el aumento de emisiones debido al cambio climático,
y diferenciadas porque, por supuesto, esa responsabilidad es históricamente mayor de los países más desarrollados, ya sea la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido. El Papa Francisco, que tenía el interés o la intención de ir a esa cumbre en Dubái, que fue en diciembre del año pasado, de 2023, lastimosamente no puede por razones de salud, pero sin embargo deja este documento, que es esta exhortación, en un lenguaje excelente en el sentido de que es sencillo de leer, pero profundo en sus conceptos. Él habla de conceptualizaciones como la necesidad de entender al cambio climático como la fiebre de una enfermedad mucho más profunda que tiene que ver con nuestra relación con el ambiente, el hecho de que los seres humanos nos pensamos por fuera del ambiente. Y él habla del aguijón ético también, que me parece un término muy interesante para conversar, sobre el hecho de que esta dificultad que tenemos 8 años después de la publicación de Laudato Si, esta dificultad que todavía tenemos para embarcarnos en una solución real al cambio climático, significa también el hecho de que el cambio climático viene a cuestionarlo todo lo que hemos construido en los últimos 2 siglos y medio. Entonces, en ese sentido, el Papa Francisco es muy vanguardista, había sido vanguardista con Laudato Si y sigue siendo vanguardista con Laudate Deum, en el sentido de que él señala cuáles son las causas más allá de la falta de voluntad política, entre comillas, que nos lleva a que el cambio climático sea, por un lado, un desafío quizás el más grande de la historia de la humanidad, lo dice él, representante de una institución milenaria, pero también una gran oportunidad para que todos los pueblos de todos los credos puedan tener un bienestar mayor. El segundo párrafo de esta exhortación apostólica un poco es la motivación del Papa. Han pasado ya 8 años desde que publiqué la carta encíclica Laudato Si, cuando quise compartir con todos ustedes, hermanas y hermanos de nuestro sufrido planeta, mis más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común. Pero con el paso del tiempo he abierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. Más allá de esta posibilidad, es indudable que el impacto del cambio climático perjudicará de modo creciente las vidas y las familias de muchas personas. Sentiremos sus efectos en los ámbitos de la salud, las fuentes de trabajo, el acceso a los recursos, la vivienda, las migraciones forzadas, etc. Emiliano, ¿hubo eco de esto en Dubái? Sí, de hecho, ha sido una lástima que el Papa Francisco no pudiese acudir, porque Dubái cristalizó tal vez uno de los mayores logros no contados de Dubái, es que cristalizó un esfuerzo de muchos años de las religiones organizadas, obviamente con la Iglesia Católica como piedra angular debido al interés particular del Papa Francisco sobre el tópico, en el hecho de, por un lado, llevar a un pabellón común, que fue el pabellón de la fe, en el cual estuve en Dubái, donde todas las religiones organizadas elaboraron conversatorios y elaboraron cartas hablando, por un lado, de la responsabilidad de las religiones organizadas en llevar este tema a cada rincón del mundo, pero por el otro lado, el hecho de que las religiones organizadas y la gente en terreno, principalmente, suele ser la primera línea a la hora de lidiar con los efectos negativos de los fenómenos climáticos extremos que estamos viendo. Para no ir más allá, en Paraguay la Iglesia Católica ha sido históricamente la primera en responder ante inundaciones y sequías tanto en el campo como en la ciudad. Entonces, por un lado, en Dubái hubo esa cristalización, es decir, se reunieron las religiones organizadas, tuvieron un pabellón común donde pudieron conversar desde cada punto de vista filosófico y teológico lo que significaba el cambio climático en términos espirituales, pero también en términos materiales. Y en un segundo lugar, creo que es un puntapié que continuará este año en Azerbaiyán, en Bakú, pero sobre todo va a tener muchísimo engranaje en lo que suceda el próximo año en Brasil, en Belém, cuando la COP se haga en medio de la Amazonía, siendo Brasil un país profundamente cristiano, un país profundamente católico, y también siendo de este lado del mundo donde, por un lado, no tenemos la responsabilidad histórica del cambio climático, pero sin embargo somos de las poblaciones que están más sufriendo los daños y pérdidas que estos fenómenos extremos ya están generando en nuestras vidas. Que expliques un poco nomás qué es la COP, porque la gente puede ser que no sepa qué es la COP, porque mencionaste muy de paso así.
Sí, no, la conferencia de las partes, como se le llama normalmente, es la reunión anual, se le conoce comúnmente como la Cumbre del Clima, la cual es los 195 países que son firmantes del Acuerdo de París, entre ellos Paraguay, se reúnen a ver cómo materializar lo que quedó en el Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París fue firmado en 2015 y, como le había comentado anteriormente, básicamente señala que el cambio climático es real y elabora 3 tipos de políticas climáticas al respecto. Las políticas de mitigación, que son básicamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debido a los combustibles fósiles y la deforestación. Las políticas de adaptación, que tiene que ver a cómo nos adecuamos al aumento de temperaturas aún si mitigamos todo. Es decir, si aún si mañana termináramos con la deforestación y con los combustibles fósiles, tenemos ya problemas que están generando, sequías cada vez más fuertes, olas de calor más fuertes como las que tuvimos hace unas semanas aquí en Paraguay. Entonces, esas son las políticas de adaptación, como adecuar nuestras ciudades, nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestros sistemas eléctricos. Y la tercera pata es la de daños y pérdidas. Los daños y pérdidas quieren decir, hay efectos climáticos extremos que generan daños y pérdidas que no se van a poder ya ni mitigar ni nos vamos a poder adaptar. Entonces, cada año, durante unas 2 semanas, representaciones de cada uno de los países, entre ellas Paraguay, viaja a un lugar indicado que va rotando regionalmente. El año pasado le tocó al sureste asiático, este año nos va a tocar en Europa Oriental, el próximo año nos va a tocar en Brasil, donde se discute, bueno, de dónde va a salir el dinero para financiar todas estas políticas, es necesario reencauzar algunas de estas políticas, algunas discusiones son muy técnicas, pero finalmente tienen mucho que ver con quién va a poner el dinero y hacia dónde va a ir el dinero. Ahora bien, dijiste que nosotros no somos los causantes, por decirlo así, del cambio climático, pero es innegable que estamos contribuyendo de manera galopante a profundizar el drama y el problema, desde la Amazonía, pasando por los acuíferos y la deforestación tremenda que hay en toda América. En ese sentido estamos contribuyendo terriblemente al tema del cambio climático. Pero como ya es poco el tiempo antes de la pausa, entonces le voy a robar a este bloque 30 segundos, 1 minuto, y le voy a dar al otro bloque para que sigamos hablando sobre el tema de Laudate Deum, la exhortación apostólica del Papa Francisco y el cambio climático en este Día de las Américas. Y las Américas están teniendo una responsabilidad importante también, por lo menos en la mitigación del cambio climático. Pausa y enseguida volvemos. Estamos en esta mañana de domingo analizando el tema del cambio climático a la luz del documento del Papa Laudate Deum. Alaben al Señor. Algunos más conservadores o reaccionarios dentro de la Iglesia, los adversarios del Papa Francisco, que los hay, dijeron no es responsabilidad de la Iglesia preocuparse de la tierra y del clima y compañía. Nuestra responsabilidad es la salvación de las almas. Ahora, cuando las almas se están quemando por el sol ardiente o muriéndose de sed o de hambre porque los cultivos no funcionaron ese año por los cambios, o cuando miles quedan damnificadas personas, ¿verdad? Esas son almas que necesitan otro tipo de acción también y de caridad de parte de la Iglesia. Y sobre todo porque también es un mandato bíblico. La creación, Dios le dijo, sométanla, pero no en el sentido de que explótenla, sino en el sentido de poder ser útil al ser humano para su sobrevivencia, pero en una convivencia armónica. Por eso se habla también de una fraternidad con la propia naturaleza. Y en esta exhortación apostólica el Papa dice, este tema del cambio climático ya no es una cuestión ideológica o de ecologistas o de ecologismo, porque también pues, hay una corriente que descalifica al ecologismo, ¿verdad? Y en el punto 5 de Laudate Deum, el Papa dice, por más que pretendan negar, esconder, disimular o relativizar los signos del cambio climático, están ahí, cada vez más patentes.
Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra, que son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. Es verdad que no cabe atribuir de modo habitual cada catástrofe concreta al cambio climático global. Sin embargo, sí es verificable que determinados cambios en el clima provocados por la humanidad aumentan notablemente la probabilidad de fenómenos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Y comienzan un poco en una parte más técnica el Papa a hablar de 1,5 grados. A propósito, aprovechemos por tu conocimiento, Maximiliano. Dice, si hasta ahora podíamos tener olas de calor algunas veces al año, ¿qué pasaría con un aumento de la temperatura global de 1,5 grados centígrados del cual estamos cerca? Esas olas de calor serían mucho más frecuentes y con mayor intensidad. Si llega a superar los 2 grados, se derretirían totalmente las capas del hielo de Groenlandia y de buena parte de la Antártida, con enormes y gravísimas consecuencias para todos. Da la impresión, voy a poner un ejemplo a lo mejor burdo, ¿verdad? En este momento tenemos 30 grados de temperatura. ¿Y cuál es la diferencia entre tener 30 grados y 32 grados? En una cuestión así del termómetro normal, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando a nivel planetario de 1,5 o que 2 va a ser una catástrofe, ¿de qué estamos hablando? Y se suele pensar que los sistemas humanos son muy resilientes, pero en realidad no, basta con que nos vayamos un poquito más allá del parámetro en el cual fueron creados para que se rompan. Y para mí un gran ejemplo de eso fueron los cortes de luz que tuvimos en finales de diciembre y principios del 2024. Porque lastimosamente el 2023 fue el primer año donde cruzamos los 1,5 grados. Y de hecho en Paraguay por primera vez se documentaron olas de calor directamente asociadas al cambio climático. Y es muy interesante lo que el Papa Francisco también subraya, porque es un problema de falta de comprensión muy recurrente cuando tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático no crea fenómenos climáticos extremos, sino que los aumenta en su temporalidad y en su intensidad. Es decir, si antes teníamos una ola de calor de 3 días de 35 grados, ahora tenemos olas de calor que duran una semana y media y tienen 40 a 45 grados. Entonces, por un lado está el impacto que está en tener esa temperatura alta por 1, 2, 3 días. Después está en el tiempo, cuántas veces más volvemos a tener una ola de calor de una semana y media con 40 a 45 grados y el impacto que eso tiene en nuestros sistemas, en la infraestructura, es decir, la cantidad de impacto que tiene en las personas que tienen enfermedades de base, por hablar de la salud, o el impacto que tiene en los espectáculos o la aglomeración de gente, es decir, tenemos preparados a nuestras iglesias, a nuestras escuelas, a nuestros centros para poder hidratar a todas esas personas. Después está el impacto que eso tiene en los cultivos están preparados para lidiar con 2-3 semanas de más de 40 grados y falta de lluvias, es decir, el efecto acumulativo es lo que genera ese promedio de 1,5 grados, que es una frontera. Es una frontera que estamos muy próximos a cruzarla lastimosamente, que el año pasado por primera vez vimos los primeros signos de lo que sería el mundo cruzando ese 1,5 grados, la temperatura de los océanos, las sequías, la falta de agua en muchas zonas del Chaco, las olas de calor que sufrimos lastimosamente en Asunción, Central, Encarnación, Ciudad del Este. Este año vimos los cortes de luz, es decir, vemos un sistema eléctrico que no está preparado para lidiar con el aumento de la demanda al mismo tiempo de que está afectado por el calor extremo en la infraestructura en sí misma. Entonces, ahí vemos lo que sería un mundo en 1,5 grados. Un mundo cruzando los 2 grados, que es lastimosamente donde iríamos si es que no cumplimos con la reducción de gases de efecto invernadero que nos marca el Acuerdo de París y en el cual Paraguay tiene un compromiso de reducir sus emisiones, sobre todo las relacionadas a deforestación, lo que se conoce como cambio de uso de suelo generalmente. Sería un mundo donde nuestra provisión de cultivos decaería profundamente, tendría un gran impacto económico, tendría un gran impacto en la navegabilidad del río. Exactamente, en la navegación de los ríos. Porque esa es la ruta en la cual nosotros todo lo que compramos y todo lo que vendemos viene de ahí. También tendría impacto en la generación eléctrica. Entonces,
En ese sentido es importante entender, y el Papa Francisco lo hace de una manera de vuelta muy sencilla, muy pedagógica, de que el cambio climático no es un tema, es transversal a todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo el área espiritual. Entonces, cuando hablamos, y el Papa Francisco lo dice muy bien en Laudato Deum sobre todo, cuando hablamos de cambio climático es que la crisis ambiental y la crisis social no son crisis separadas. Entonces, la crisis ambiental va a empeorar la crisis social y la crisis social va a evitar que podamos tomar las medidas necesarias para lidiar con la crisis ambiental. Recuerdo que en la Semana Social, el año pasado, en septiembre del 2023, que organizó la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, ya dijiste esto, pero valdría la pena que lo repitas porque dijiste un aspecto, pero el otro aspecto también es importante que la gente sepa, con ejemplos concretos, ¿verdad? Dijiste no es que antes no se llegó a 50 grados incluso, hubo años en que se llegó a 50 grados, pero que duraba un día, 2 días, 3 días. Ahora tuvimos 3 semanas de seguido, 4 semanas, no aflojaba el tema del calor. Pero también dijiste en aquella oportunidad, Maximiliano, que de repente había devastaciones de la naturaleza también por inundación o por sequía extrema, desaparecían fauna y flora y compañía, pero eso ocurría, qué sé yo, cada 30 años. Y entonces en 30 años la Tierra tenía otra vez la oportunidad y la capacidad de regenerar, tenía tiempo para recuperarse de esos golpes. Ahora es cada año, cada 2 años, cada 3 años, ya no le da tiempo de respirar a la Tierra. Es así. Para mí un ejemplo muy claro de eso tiene que ver con la sequía que sufrimos entre el 2020 y el 2021. Si uno se pone a ver los números mínimos históricos del río Paraguay en 2020, la última vez que habíamos roto ese mínimo histórico había sido a principios de los 50. Y antes de eso no tenemos registros. Sin embargo, en 2021 volvimos a establecer un límite histórico mínimo en el río Paraguay. Es decir, nuestros ecosistemas en general no están preparados para poder lidiar con estos fenómenos extremos tan de seguidos, que es lo que el cambio climático genera, es decir, los vuelve mucho más probables y los vuelve mucho más frecuentes. Lo mismo sucede con los números de deforestación o incendios forestales. Muchas veces nos quedamos con los números de deforestación que han ido reduciéndose según datos oficiales del Infona y los números de incendios forestales que suelen ser, dependiendo del ecosistema, menores o mayores, pero lo que no nos damos cuenta es de que esos números antes sucedían en un espacio de tiempo de décadas y ahora estamos viendo en términos de lustros, de años, de meses. Entonces la Tierra, que generalmente se preparaba para poder lidiar con esos ciclos más naturales de quema debido a la acumulación de combustibles, debido a los árboles, la deforestación en sí misma, no solamente tiene que ver con la mitigación, es decir, reducir los gases de efecto invernadero, sino que la crisis ambiental, la crisis climática ambiental y de biodiversidad es la misma crisis, porque reducir la deforestación no solamente va a reducir los gases de efecto invernadero, que son los que crean la crisis climática, sino también nos va a preparar para poder lidiar con las temperaturas que ya van a existir aún aunque reduzcamos esas emisiones en general. Y eso es muy importante entender, porque muchas veces cuando vos decías, bueno, Paraguay no tiene tanta responsabilidad, pero sí tiene responsabilidad. Por supuesto que tiene una responsabilidad, porque los bosques en particular no solamente son una medida de mitigación al cambio climático, son una medida de adaptación al cambio climático. Son los que nos permiten de que nuestras ciudades sean vivibles, son los que modifican los regímenes de lluvias, son los que modifican enfermedades zoonóticas como el dengue, que lastimosamente estamos viviendo en un periodo endémico mucho más amplio de lo que sucedía en años anteriores. Y la evidencia ahí es clarísima. El calentamiento global ha aumentado las epidemias de dengue en un 12% desde el año 2012. Y nuestro sistema de salud sigue sin estar preparado para poder lidiar con el efecto que eso tiene en la productividad y en el bienestar de la gente, ni hablar lastimosamente de fallecidos. Entonces, en ese sentido es muy importante entender, como bien decías, que no se trata solamente de que los fenómenos extremos aumenten en su intensidad, sino que el hecho de que aumenten en su frecuencia reduce a la larga nuestra capacidad de poder lidiar con ellos de una manera en la cual no afecte o se reduzca el daño en el bienestar y en la sociedad. En un minuto, Maximiliano, porque conviene decirle a la gente, porque estamos hablando del planeta. Nosotros somos ni siquiera un porotito, un puntito en el planeta.
Pero desde Laudate Deum, ¿a qué nos invita el Papa? ¿Qué podemos hacer en Paraguay, en mi comunidad? La gente que nos está viendo en todo el país en estos momentos, ¿qué es lo que puede hacer y cómo puede ayudar a mitigar el cambio climático? Bueno, lo que podemos hacer desde Paraguay, en primer lugar, es conversar más sobre el cambio climático en nuestra comunidad, es decir, interiorizarnos sobre las vulnerabilidades particulares que nuestra comunidad puede tener en materia de acceso a agua, en materia de acceso a electricidad, es decir, entender cómo el cambio climático es transversal a todos nuestros problemas diarios, nos va a ayudar también a poder generar mejores soluciones a esos problemas diarios, ¿no? Pensamos en el cambio climático como este problema planetario y enorme por encima de nuestras pequeñas comunidades, nuestros pequeños pueblos, pero en realidad pequeñas medidas de adaptación sobre todo nos van a permitir tener una mejor calidad de vida a corto a mediano plazo. Segundo término, exigirle a las autoridades de que se tomen mucho más en serio el tema, y eso empieza por tomar medidas activas en contra de la información falsa que lastimosamente recorre muchas veces en nuestro país, identificar quiénes son los responsables de esa información falsa y cuáles son sus intereses detrás, y sobre todo yo creo que entender la necesidad de que esto trasciende nuestras fronteras, empieza en nuestra comunidad. Entonces es decir que este es un problema que sí, por supuesto nos lleva a la humanidad toda, pero es necesario conversarlo primero en nuestras parroquias, primero en nuestras comunidades, primero en nuestras municipalidades. Muchas gracias, Maximiliano, por esa capacidad de síntesis para hablarnos de un tema muy complejo como el cambio climático, que es una preocupación del Papa, por eso están en este programa hoy, hablando del documento, y les invitamos, busquen en internet el Laudate Deum, alaben a Dios y lean y actúen en consecuencia. Y nosotros de la Pastoral Social, ¿se acuerdan? Nuestro material que fue de la Cuaresma, sigue siendo útil y válido a lo largo del año y, por qué no decirlo, de la vida. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.